Bienvenidos a Inteligencia Creativa. Les habla y saluda César Alejandro Ferrer. Y en el episodio de hoy estaremos conociendo acerca del aprender a convivir en este espacio Momentum de Educación que está disponible todos los viernes en las distintas plataformas. Y los días martes, Filosofía para Escuchar, acá en Inteligencia Creativa. Así que te recuerdo que te suscribas a las plataformas de tu agrado para que no te pierdas ningún episodio. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el año de 1993, es decir, en los últimos años del siglo XX, la UNESCO conformó una comisión internacional con grandes psicólogos, pedagogos, filósofos, sociólogos, científicos en distintas áreas y les encargó el análisis del perfil que debería tener la educación en el siglo XXI y que se tomó en cuenta en los últimos años del siglo XX y en los primeros 30 años de este siglo. Llevamos 21 años. Esta comisión, precedida por Jacques Delors, determinó la conveniencia de construir la educación a nivel global en los países desarrollados, en los países en vía de desarrollo y en los países que están muy lejos de los dos anteriores, de sustentarla en 4 pilares fundamentales, que es donde se inspira la educación actual. Es decir, en primaria, en secundaria, en la universidad y también en los institutos no escolarizados, que es donde se preparan de manera extracurricular, que también forman parte de la educación. Y es estos pilares que he venido explicando en los últimos episodios de Momentum de Educación, que son 4 en los que se sustenta los pilares, porque son los que sostienen el desarrollo, la formación, convivencia, creatividad, originalidad, espontaneidad, criticidad y ciencia de la educación moderna, que es el aprender a conocer. Pues, dada la rapidez de los cambios sociales producidos en función del progreso científico y de las nuevas formas de actividad económica y social, es necesario promover el acceso permanente a nuevos contenidos, el aprender a hacer, con H, más allá de los oficios o profesiones obtenidos, se indica la conveniencia de adquirir competencias que posibiliten hacer frente a nuevas situaciones laborales, propiciando así un trabajo en equipo y colectivo. Aprender a hacer con S, por eso hacía la diferencia. Sostiene que el progreso de las sociedades dependen de la creatividad y capacidad e innovación de todos los individuos de un grupo determinado. Y el aprender a convivir, que es el concepto, que es la competencia que estaremos conociendo hoy, que es vital en el mundo actual y que alude al desarrollo de los conocimientos sobre los demás, sobre su historia, sus costumbres, tradiciones y su espiritualidad, en el marco de una sociedad cada vez más multicultural y también competitiva. Es decir, que la convivencia forma parte de ese pilar fundamental dado el análisis crítico y científico, sociológico, psicológico y filosófico que determinó el informe Delors en el año de 1993 y que se aplica en el mundo actual para que este informe previniera todos los acontecimientos o hechos desastrosos vividos en siglos anteriores. La palabra convivencia se utiliza en distintos ámbitos y si analizamos su significado, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define como la acción de convivir, que a la vez se define como el vivir en compañía de otros. La dificultad práctica es que generalmente no podemos escoger las compañías, como es en el caso de la escuela, el trabajo, entre otras áreas de nuestra vida. La convivencia nos exige un esfuerzo de adaptación, por un lado, y de acogida por el otro. Para poder convivir sanamente, debemos aprender a negociar y ceder, desarrollar la tolerancia hacia los otros y la no discriminación frente a las diferencias
interpersonales que tenemos todos. Es decir, implica conocernos para encontrar puntos de unión y acuerdo, aceptarnos como personas únicas y no juzgar, sino tratar de empatizar con el otro. Cuando alguien no nos agrada, la reacción natural es, esperar que esa persona cambie, pero la experiencia nos dice que la cosa no funciona así. Es más factible realizar cambios internos, como por ejemplo, cambiar nuestras expectativas respecto de los demás. Cuando bajemos nuestras expectativas en las relaciones humanas, las personas nos pueden sorprender positivamente. Asimismo, esperamos tener una mejor acogida de los demás en relación a nuestras debilidades, falencias y errores. Es decir, es global este proceso de convivencia. Entonces, el aprender a convivir quiere decir que hay que aprender a vivir junto con las demás personas en cultura de paz, respetando los derechos de los demás y sobre todo, respetando todas las formas de vida sobre el planeta. Para poder tener una convivencia pacífica, para interactuar y conocer a los demás y para lograr trabajar en objetivos comunes, es importante desarrollar una serie de valores y actitudes como por ejemplo desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, que es vital. Tarea que se debe enriquecer, fortalecer, formar y guiar desde los niños, jóvenes, adolescentes y en nuestra vida adulta. Es importante desarrollar esta competencia desde temprana edad, desarrollar la empatía, es decir, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Aquí es importante que todos tengan la oportunidad de iniciarse y desarrollarse en la competencia de la empatía, aunque esta no se adquiere en una etapa específica, pero sí se sienta la base de su desarrollo desde la infancia. Resolución de conflictos sin violencia. Tanto niños, jóvenes, adolescentes deben ejercitar la resolución y debemos ejercitar la resolución de conflictos haciendo uso del diálogo y del respeto al otro. La cooperación, aprender a compartir y trabajar en equipo por un bien común, disfrutando de las metas alcanzadas en equipo. Tolerancia a las diferencias, vital en el mundo moderno. Los niños, los jóvenes, los adultos pueden reconocerse como diferentes a nivel personal, pero igual entre los derechos de todos. Es decir, la educación debe enseñar a convivir, la educación de hogar, la educación de escuela, la educación superior y la educación en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, de enfrentar las dificultades que como sociedad global se le planteen a la humanidad en este siglo XXI. Nos referimos a la violencia, a la discriminación, a la desigualdad y a la injusticia. Problemas que parecen muy difíciles a veces resolver, pero que aún así deben comenzar a pensarse desde temprana edad a mediana edad y siempre continuamente en los procesos de formación. La formación social, moral y ética de las nuevas generaciones y de las que están presentes no depende solamente de la educación instruccional, sino de todos los que integramos la sociedad. Por eso es indispensable educar en función a la armonía, al descubrimiento del otro y en un sentido profundo de comunidad que permita resolver las diferencias habidas o por haber de una manera civilizada, responsable y sobre todo ética. Hablando de ética, hay un episodio que se llama Ética para la Sociedad. Les recomiendo que lo escuchen en este podcast Inteligencia Creativa de la temporada Filosofía para Escuchar. La idea de convivir con los demás es un instrumento entre varios. ¿Para qué? Para combatir los prejuicios que impiden la concertación. De esta manera, pareciera adecuado que la educación se diera en todos los niveles, en el descubrimiento gradual del otro, en la participación de trabajo en común, con un método en la solución de conflictos presentes y futuros. Descubrir al otro tiene una doble misión. Una que es enseñar la diversidad de la especie humana y la otra contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y de la interdependencia entre todos los seres humanos.
Ello teniendo en cuenta que el descubrimiento de la otra persona es el descubrimiento de uno mismo. Esto es Inteligencia Creativa, el podcast. Hasta otro próximo episodio.